Bueno, pues una parte importante de la vida de los chimpancés es lo que se suele llamar pescar termitas. Eso es muy importante en su alimentación y también en su vida cotidiana. Puede parecer sencillo cuando en alguna foto o en algún vídeo les hemos visto meter un palito para sacar las termitas, pero no es tan fácil. En realidad hay que meter el palito adecuado, es decir, hay que coger un palito que sea suficientemente flexible para meterse por el laberinto del termitero sin romperlo. Entonces lo que los chimpancés suelen hacer es buscar las maderas que son especialmente adecuadas, incluso las pueden transportar y llevarlas hasta el termitero. Esto que parece algo, bueno, pues que no es para tanto, pues lo descubrió Jane Goodall y revolucionó el concepto de herramienta e incluso el concepto de lo que es la definición de un ser racional que seríamos nosotros. Porque ahí donde se ve una conducta sencilla requiere una planificación, decir, bueno, yo sé que hoy voy a comer termitas, requiere pensar e imaginar la herramienta que necesito y luego utilizarla. Es algo que está muy por encima pues, de otros usos de herramientas, pero que no son fabricadas pues, como otros monos, como pueden ser los capuchinos, que con una piedra pues, cascan frutos secos. Eso es mucho más sencillo y habla de algo cognitivamente también menos elaborado. En ese sentido, como decía, la aportación de Jane Goodall en su momento, que fue pues, en los años 80 o una cosa así, puso a toda la ciencia patas arriba de alguna manera. Sí, se puede decir que los chimpancés tienen culturas porque no todos usan las mismas herramientas ni de la misma manera. Entonces, incluso pues, dependiendo del ecosistema, si son chimpancés que viven en la zona más cercana a la sabana y los bosques son menos densos, o si son propiamente de selva, pueden utilizar maderas distintas o pueden utilizarlas de otra manera o fabricarlas de otra forma. Entonces, efectivamente, en función de los grupos de chimpancés que se estudien, hay pequeñas diferencias en las herramientas que utilizan. No solamente en los palitos, que son de los que hemos estado hablando, sino también ellos pueden utilizar piedras, pueden utilizar hojas, pueden utilizar diferentes cosas. Bueno, la transmisión de la cultura corre a cargo de las hembras, porque en los chimpancés, para evitar el incesto, en todos los animales grupales es así, cuando se hacen adultos los individuos, hay que buscar una manera de eliminar el incesto. ¿En qué consiste en los chimpancés? Las hembras se van. Las hembras se van de su grupo de origen y se van a otro grupo. Entonces, cuando se cambian de grupo, de alguna manera lo que pueden hacer es transmitir lo que han aprendido en el suyo de origen. Y esta sería una forma de transmitir la cultura intergrupal. Cambiando de tema, otro aspecto que trajo Jane Goodall, que fue muy interesante, fue el de la personalidad de los chimpancés. Ella cogía y les ponía nombre, y eso fue nuevo y muy criticado. En la sociedad científica de entonces lo que se esperaba era que dijeran el individuo 1 o individuo 2 o A, B, C, D, porque se entendía que poner nombre era hacerlos humanos, antropomorfizarlos. Vaya palabra. Bueno, lo dejaremos en hacerlos humanos. ¿Por qué fue así? Bueno, los chimpancés juegan muchos roles en sus grupos, es decir, son complejos desde una perspectiva relacional. Tú tienes una relación madre-hijo y las madres, todos los mamíferos, las madres cuidan a los hijos, pero en este caso el cuidado incluye toda una forma de tratarlos, de jugar, de estar con ellos, que hace que las madres tengan un papel que nos recuerda efectivamente mucho a los cuidados que damos nosotros a nuestros bebés. También se producen amigos, o amigos igual no es la mejor palabra, pero se producen alianzas entre, por ejemplo, dos machos que siempre están juntos, siempre viven juntos y además forman una cierta unidad frente a cualquier conflicto o cualquier problema con otros individuos. Otro rol que es muy importante es el del líder. Hay todo grupo de chimpancés, los grupos de chimpancés, pues para que nos hagamos una idea, pueden tener puede ser desde 60, 70, 120 individuos, depende de las zonas, tienen siempre un líder. Y el líder es el macho dominante, en el caso de los chimpancés. Porque hay otra especie, que es la de los bonobos, que son primos de los chimpancés, que los líderes son las hembras. Pero en el caso de los chimpancés es un macho que es el macho más fuerte, habitualmente.
actualmente. Entonces, hay muchas maneras de ejercer el liderazgo. Hay machos que son más violentos, hay machos que son más, digamos, conciliadores, de tal manera que hay diferentes tipos de relaciones con diferentes tipos de roles y cada individuo hace de alguna manera diferente su rol. Y eso es lo que permite establecer personalidades. Pues puede haber madres más preocupadas o madres más despreocupadas, que ponen menos atención. Puede haber, lo que he comentado, líderes con diferentes maneras de imponer su liderazgo y diferentes formas de relacionarse entre los machos y las hembras que varían de acuerdo con las características de la personalidad de cada individuo. Sí, efectivamente hay guerras de chimpancés. Se suele hablar mucho de los cariños, de los cuidados, de las formas de resolver a veces los conflictos, unas veces de una manera más agresiva, otras veces menos, pero en general se muestra al chimpancé pues, como un animalito encantador. No es un animalito oso peluche. De hecho, en los zoológicos es uno de los animales que genera más accidentes porque las personas, incluso los cuidadores, no se protegen de ellos. El chimpancé tiene un elemento muy agresivo. Y de hecho se forman patrullas de machos, que, como su nombre indica, pues patrullan su territorio, porque evidentemente no es lo mismo tener un acceso al alimento amplio que estrecho, y se pelean por las fronteras. Entonces, a veces se encuentran dos patrullas de chimpancés, de grupos de chimpancés, entre comillas, rivales, que se pelean por el territorio y pueden atacarse, se muerden y se matan y a veces hasta se comen. Entonces, bueno, de hecho, esto lo observó por primera vez Jane Goodall, no le quedó más remedio que aceptarlo, fue para ella un duro golpe por su cercanía emocional a los chimpancés que luego volveremos a hablar. Bien, hemos hablado de la importancia de la tecnología de los chimpancés a la hora de hacer sus herramientas y también de su desarrollo emocional que les permite tener diferentes personalidades. Ahora la cuestión, aparte de ser muy interesante por poder conocer la vida de estos animales, la cuestión es qué nos dice de nosotros. Y nos viene muy bien la información que nos dan. ¿Por qué? Pues porque nosotros, cuando miramos nuestro árbol evolutivo, para que nos hagamos una idea, las primeras herramientas líticas, es decir, piedras, que son simplemente piedras modificadas, que se les ha dado un golpe para que se forme un filo, son por tanto unas herramientas muy simples y muy burdas, pero tienen 2,5 millones de años más o menos. Si nosotros entendemos, poner que los Australopithecus están en torno a los 4 millones de años y que nos hemos separado de los chimpancés hace 6 millones de años, más o menos todo esto, tenemos un vacío muy importante en cuanto a qué ha pasado en esos millones de años. Hasta los 2,5 millones de años sería extraño que no hubiésemos tenido ningún tipo de herramientas, pero no han quedado esos restos. Y por supuesto el comportamiento no fosiliza. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que los chimpancés podemos aceptar, aunque sabemos que eso es discutible, podrían ser muy parecidos a nuestros antepasados y informarnos de cómo vivían y cómo eran nuestros antepasados. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a pensar que es posible y probable que ya los primeros Australopithecus, incluso los primates, los homínidos anteriores a esos Australopithecus, después de haberse separado de los chimpancés, es decir, entre hace 6-7 millones de años y unos 4 millones de años, ya formaran grupos y tuviesen la capacidad de establecer esas relaciones gracias a un desarrollo emocional y también fuesen capaces de elaborar herramientas. Lo que pasa es que esas herramientas, si no eran de piedra y por ejemplo eran de palos, o también, aunque no hemos hablado de ellos, también a veces utilizan por ejemplo hojas como esponjas, lógicamente esto no fosilizó. Pero nos hablaría de que una de las ventajas evolutivas que pudimos tener, además de la bipedestación, es decir, de andar de pie, que esto sí que es claro que se produce en estos millones de años, pues porque los huesos de los pies y de las piernas y de la cadera sí que fosilizan,
Quizás también una ventaja evolutiva fue nuestra capacidad de formar grupos, tanto grupos que permiten defenderse, sobre todo en la sabana, que es donde parece que existe, donde se produce nuestra evolución, porque es donde hay una mayor presión evolutiva y donde se facilita la bipedestación. Los grupos podrían favorecer la defensa y también podrían favorecer los aprendizajes y el desarrollo intelectual. Aunque todo esto es muy hipotético, no deja de ser una hipótesis, digamos, interesante. Es una hipótesis que apetece pensarla, lo cual no está muy bien desde el punto de vista científico, pero sí que es verdad que es atractiva. Claro, la agresividad no se eliminó, la selección no funciona. Sí, yo ya veo que andas por el tema de las guerras y las agresividades. La evolución no esculpe a la especie de una manera predeterminada, sino que se dice que la evolución es ciega. Entonces la agresividad está presente, probablemente es, digamos, los cimientos de la personalidad y de la esencia emocional. Lo que se aprende es a colaborar, y esto sería lo que se incorporaría en los homínidos, que ahora se llaman homínidos. De tal manera que, claro, tú tienes una necesidad de colaborar porque eso te permite lo que hemos visto, defenderte de los depredadores, que en la sabana la presión es tremenda, y también te permite desarrollar una serie de capacidades que en grupo es mucho más fácil que de una manera individual. Me refiero a capacidades cognitivas. Entonces, el colaborar entre los individuos y particularmente, por ejemplo, el vínculo entre la pareja que da lugar a la familia que nosotros conocemos, en ese sentido es útil para el grupo. Pero eso no quita que hay una rivalidad entre individuos, es decir, que cuantos más somos, menos trozo de pastel nos toca. Entonces la agresividad no desaparecería. Y por otra parte, también estaría presente en las rivalidades que hay entre diferentes grupos de humanos. Entonces, probablemente por eso persiste no solamente la agresividad, que como he dicho estaría en los cimientos, sino, por supuesto, también la parte incorporada de capacidad de colaboración y de cuidado. En ese sentido, tendríamos estas dos caras que también conocemos del ser humano, que somos capaces a veces de grandes gestos de generosidad y también hay que decirlo que a veces somos capaces de grandes gestos de crueldad. Mucho de lo que he comentado se lo debemos a Jane Goodall, que recientemente falleció, y merece la pena pues también hacer una mención a una persona que fue muy interesante. No solo como científica, sino también como persona. Hay una anécdota que cuenta Alejandra Pascual Garrido en un podcast de Ahorros de Gigantes que acaba de salir en Radio Nacional de España, y cuenta cómo Jane Goodall vivía en una cabaña, bueno, tenía una cabaña al lado del lago Turkana. Ella al final esto estaba en Tanzania, y iba allí a lo mejor pues unas cortas estancias a lo largo del año, pero ella seguía viviendo en la misma cabaña donde ella había estado haciendo sus investigaciones. Entonces era una cabaña que no tenía baño, que no tenía ducha, por tanto se lavaba en el lago, y esta mujer cuenta que la conocía y que había trabajado con ella, que estaban hablando y de repente apareció por allí una hembra de chimpancé de 50 y tantos años, o sea que ya era viejecita, los chimpancés se mueren sobre esas edades, y con sus crías, o con sus hijos, y que Jane Goodall dejó la conversación, salió corriendo, se fue. Jane Goodall tenía 90 años en estas alturas, y se fue detrás de la chimpancé, se metió en la selva con ella, y bueno, pues al cabo del tiempo volvió, y bueno, pues Alejandra comenta, ¿no?, la relación tan particular y tan especial que estableció Jane Goodall, que aprendió a comunicarse y a vivir y a que la aceptaran y a estar con los chimpancés. Fue una persona realmente especial. Ella no tenía estudios universitarios, era una secretaria que vivía en Inglaterra. Se fue a la aventura a Kenia. De Kenia conoció al famoso paleontólogo Leakey, y este hombre que la cogió como secretaria fue el que se dio cuenta de su enorme potencial, y así sin más, pues realmente así fue. La mandó a la selva y allí estudió durante 20 o más años a los chimpancés. Hizo su doctorado sin tener la licenciatura, tuvo mucha crítica pues, por los científicos, digamos, académicos y ortodoxos,
Y bueno, pues fue una mujer con una fuerza y una capacidad excepcional, tanto a nivel, ya he dicho, personal como profesional. No solamente nos dejó todas estas cosas de las que hemos hablado a nivel de estudios de etología de los chimpancés, sino que luego, sobre todo en la última etapa de su vida, pues hizo una auténtica cruzada por conservar a los chimpancés y sus ecosistemas, que implican conservar a otras muchas especies, y pues también le debemos, además de los conocimientos, pues una parte de que muchos de los santuarios de los chimpancés, en lugar de haber desaparecido, se hayan convertido en parques nacionales.